Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en vivo. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos del Águila Llanos, quien nos hablará sobre la pensión alimenticia. ¿Qué debo considerar para demandar o defenderme? Recordarles a todos los usuarios que están conectados, nos pueden realizar preguntas para que el mismo docente sea quien las responda. Buenas tardes, doctor Juan Carlos del Águila. Muy buenas tardes y como siempre digo en cada transmisión, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video. Encantado de estar aquí en ICJ nuevamente para compartir con ustedes, en este caso, temas en materia alimentaria. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta para fijar la pensión alimentaria? Bien, básicamente aquí observamos dos aspectos. Antes de dar justamente un alcance, me permito compartir en mis redes sociales la transmisión que se está haciendo en este momento con la finalidad de que varias personas se puedan interconectar y de esa manera podamos absolver las dudas que se puedan presentar. Bien, me plantean una interrogante. La interrogante viene a ser cuáles son los criterios para fijar la pensión alimentaria. En realidad hay una norma, hay un articulado en específico que regula este aspecto, que es el 481 del Código Civil. Precisamente el 481 del Código Civil nos precisa que es posible precisamente fijar la pensión alimentaria teniendo en cuenta dos aspectos en concreto. El primero, el estado de necesidad de la persona que solicita la pensión alimentaria. Y el segundo, la capacidad económica de la persona a la cual se le solicita el pago de esta pensión alimentaria. Por lo tanto, el estado de necesidad viene a ser un rubro y la capacidad viene a ser el otro. El estado de necesidad entendido con diferentes perspectivas, porque algunos lo entenderán como lo estrictamente necesario y otros lo entenderán como aquella situación de cubrir necesidades que pueden ser cubiertas conforme a la calidad de vida que le puede ofrecer aquella persona que resulta ser la demandada en el proceso. Por su lado, capacidad económica se tiene también aristas que analizar, como por ejemplo el tema de cuánto es lo que percibe, como también cuáles son las cargas que pueda tener esta persona que puedan afectar precisamente los ingresos que viene percibiendo mensualmente. Es decir, son varios aspectos que hay que analizar, pero se cierran en el rubro de estado de necesidad y capacidad económica del obligado en este caso. ¿Quiénes son los que pueden pedirse alimentos entre sí? Bien, sobre el tema precisamente, aquí hay un artículo en específico del Código Civil, también con niños adolescentes, que hace referencia a la posibilidad de que las personas puedan solicitar alimentos entre sí. Entre ellos vamos a encontrar por ejemplo, los cónyuges. ¿Qué significa esto? Que dos personas casadas podrían tranquilamente demandarse mutuamente alimentos o exigirse alimentos para que se pueda, digamos, mantener la vida de uno de ellos o sencillamente pues apoyarse económicamente con los ingresos del otro. Este tema del deber alimenticio entre los cónyuges precisamente está regulado en la parte del matrimonio, pero se señala específicamente que los cónyuges tienen un deber de asistencia mutua y por lo tanto también cabe la posibilidad de que se demanden mutuamente alimentos si así lo determina. Ojo, para un punto que deben tener en cuenta, ¿sí? El hecho de que la ley permita que ambos se demanden alimentos no quiere decir que la demanda va a ser declarada fundada, solamente quiere decir que la demanda va a prosperar en cuanto a la calificación. Pero en cuanto a si es fundada o no, dependerá de los dos primeros criterios que hemos mencionado, el estado de necesidad de aquel que lo solicita, que viene a ser o el cónyuge o la cónyuge, y la capacidad económica del obligado, que viene a ser el cónyuge o la cónyuge demandada. Entonces, primer filtro, ¿se puede demandar alimentos entre cónyuges? Sí, sí se puede. Y el segundo filtro, veremos el estado de necesidad y capacidad económica pertinente. ¿Estamos? Primer rubro. Segundo rubro, los padres hacia los hijos y también viceversa, los hijos hacia los padres. Es decir, ambos requieren pensión alimentaria. ¿Una persona de avanzada edad, un papá, puede demandar a su hijo para que le pase pensión alimentaria? Sí. Aunque lo más usual es que un hijo demande al padre, nada impide, porque la ley así lo permite, que el padre tranquilamente demande a sus hijos. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces hay situaciones en las cuales los padres demandan sencillamente porque quieren demandar, quieren causar algún daño. En ocasiones es así. Me ha tocado ser abogado defensor de uno de estos casos, donde la madre, al ver precisamente que su hija se desarrolló y demás, y a pesar de que la hija le da dinero a la mamá, a pesar de ello, la madre pide más y quiere demandar judicialmente a su hija a pesar de que esta ya es casada y tiene hijos a su cargo.
se dan situaciones porque la ley lo permite. Estamos. Bien, y un último punto. ¿Cuál es? Los hermanos también pueden demandarse alimentos en forma recíproca. Doctor, ¿pero eso quiere decir que los convivientes no pueden demandarse alimentos? Efectivamente. Si observamos la normativa, vamos a llegar a la conclusión de que los convivientes o miembros de la unión de hecho no pueden demandarse alimentos entre sí. Pero doctor, el 326 del Código Civil dice que sí se puede. Claro, el 326 del Código Civil, que viene a ser el único articulado que regula el tema de la unión de hecho, regula específicamente que se puede peticionar una pensión alimenticia si es que uno de los convivientes termina en forma unilateral la convivencia y en consecuencia el otro queda como el perjudicado, el ubicado en una inestabilidad emocional y también económica. A partir de ese hecho, el abandonado, aquel que no quería terminar la convivencia, puede demandar el reconocimiento de unión de hecho y como pedido accesorio puede solicitar precisamente esta pensión alimentaria. Es decir, la pensión lo va a solicitar cuando se haya culminado la convivencia, no durante esta. Porque los únicos que tienen derecho a pedir una pensión alimentaria durante la convivencia es aquellos que están vinculados por el vínculo matrimonial. En resumen, cónyuges, padres a hijos, hijos a padres y los hermanos entre sí. Ellos son los que mutuamente se pueden pedir alimentos en el curso de esta normativa peruana. Bien, doctor, recordarles a todas las personas que están conectados, nos pueden realizar sus preguntas para que el doctor sea quien responda todas sus dudas. Bien, ¿qué días legales existen para fijar una pensión alimenticia? Bien, sobre las vías legales, aquí solamente existen dos formas de solucionar un conflicto alimentario que tiene que ver con el resultado final de un conflicto familiar en realidad. Tenemos por un lado lo que es la conciliación, por el otro lado tenemos el proceso judicial. En lo personal, y es mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de litigar, yo soy abogado litigante, solamente me dedico a temas de derecho de familia y sucesiones, es decir, vivo estrictamente de esta especialidad. Y a partir de ello les digo, la gran mayoría de mis casos, por no decir casi el 99.9% de mis casos, lo termino conciliando. Es decir, llegando a un acuerdo entre las partes para que rápidamente o la parte interesada cobre o rápidamente la parte demandada termine su preocupación sobre cuánto va a ser el monto final que va a tener que pasar. Es decir, rápidamente las partes deciden qué hacer, deciden cómo regular el conflicto que se presentó. Esa es la salida para la conciliación. En la conciliación no permitimos que terceras personas ajenas a la relación familiar puedan tomar una posición y decidir el conflicto que en realidad no conocen. En cambio, si acudimos a la vía judicial, encontraremos una serie de presupuestos procesales, presupuestos materiales que hay que analizar con la finalidad de observar cuánto es el monto final de la pensión que voy a poder adquirir. Basado en ello, diremos que existen, por ejemplo, procesos judiciales para fijar por primera vez la pensión alimentaria, procesos judiciales para disminuir el monto de la pensión alimentaria, procesos judiciales para aumentar el monto de la pensión alimentaria, para sencillamente decir, ya no quiero pasar la pensión, y también procesos judiciales con la finalidad de ¿qué? De regular las diversas obligaciones alimentarias que tengo a mi cargo. Por eso decimos, fijación de pensión alimentaria, aumento, reducción, exoneración y prorrateo de la pensión alimentaria. Son los diversos procesos judiciales que se pueden realizar en torno precisamente al tema de la pensión. Mi recomendación, siempre acudan a la conciliación. Doctor, pero ya inicié el proceso. Igual, en el proceso recuerda que va a haber un momento de una audiencia. En esa audiencia existe la última oportunidad para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Trabaja y pon todas tus fichas en juego en ese momento. Estoy seguro que si tienes voluntad de ayudar a la familia, de solucionar rápidamente el problema, vas a aceptar la conciliación inmediatamente, ya seas que seas como parte abogado de la parte demandada o abogado o abogada de la parte demandante. La conciliación siempre será lo mejor. No tiremos los dados y veamos a ver qué suceda con el juez. Juguemos primero a ayudar a las partes y tratar de que ellas mismas solucionen su conflicto judicial. Bien, doctor, aquí nos están preguntando qué pasa cuando el proceso de alimentos lleva 3 años y por la parte demandada dilata el proceso. Bien, lamentablemente la estrategia de alguna manera de muchos abogados litigantes es básicamente dilatar
el tiempo para evitar que la obligación alimentaria que se haya fijado en proceso judicial, en sentencia, llegue tarde o temprano a la vía penal, ¿sí? Yo siempre les voy a decir esto. Esas estrategias apuntan directamente a aquellos demandados, a aquellos obligados, y perdonen los varones que digan demandados y no demandadas, pero la mayor cantidad de personas demandadas en temas de alimentos son los varones, ¿sí? Basado en ello, vamos a ver de la generalidad. Atendiendo ese contexto, decimos, la mayoría de las obligaciones en las cuales buscamos estirar el tiempo para la denuncia penal es cuando el obligado, el demandado, es un trabajador independiente. Es decir, no es dependiente y no se le puede atacar económicamente vía retención los ingresos que pueda percibir mensualmente. Bajo ese supuesto, el obligado dice, prefiero dilatar el procedimiento para tener mayor posibilidad de pago cuando yo quiera pagar, cuando yo quiera y cuando pueda pagar. Pero como no me están reteniendo, prefiero acumular un monto y luego desembolsar todo ese monto para pagar las pensiones que me están requiriendo. Es algo lamentablemente que no podemos evitar, porque no hay ninguna sanción por dilatación, por dilación del proceso. Más aún cuando la única forma de dilatar es apelando. Esas apelaciones que se puedan hacer son concedidas sin efecto suspensivo. En realidad, lo único que van a hacer es un cuadernillo aparte. ¿Van a generar mayor carga en el juzgado? Sí. Pero en realidad la dilación del proceso se da no solamente por agente del abogado de la otra parte, sino por la propia carga procesal que tiene el juzgado y lamentablemente pues sumémosle las huelgas, las vacaciones judiciales y todo aquello que pueda afectar la tramitación rápida o de alguna manera de un proceso judicial. Es así, tenemos que enfrentarlo, pero como siempre digo, no hay peor labor que la que no se hace. Así que partes demandantes en un proceso judicial, ¿va a demorar, pero hay que hacerlo. Porque como siempre menciono, ¿sabes qué? Si tú recién esperas demandar cuando tu hijo o hija tenga 17 años, ya no vas a poder reclamar nada de lo que pasó desde los 0 hasta los 17. Pero si tú demandaste cuando tenías 0 años, meses de nacido, y básicamente luego quieres reclamar todo lo actuado, vas a poder hacerlo. Por más que hayan pasado 5 años después de que iniciaste el proceso, igual lo vas a poder reclamar. A diferencia del primer caso en el cual estabas ya atada del sistema legal. ¿Qué pasa cuando el demandado, contando con una sentencia, luego es declarado como incapaz para trabajar y recibe pensión por orfandad? En ese escenario, ¿cómo queda la pensión del menor? Nos comenta James Martínez Ugaz. Bien, James, a ver, te cuento. Primero hay dos opciones. Si él va a recibir una pensión, en este caso de orfandad, en caso del demandado, por X motivos, ¿sí? Recibe una pensión, podrías tú buscar que se ataque ese ingreso económico. Primera opción, ¿sí? Que sería más rápida. Porque como ya tienes una demanda, una sentencia hecha, pide la ejecución y que se retenga el porcentaje que se haya fijado de esa pensión, de ese dinero que se está percibiendo. Punto 1. Punto 2, tú dices, no, pero ¿sabes qué, doctor? Me es insuficiente, es menos de lo que esperaba y demás. Tú podrías también interponer demanda contra los padres de esta persona, siempre y cuando, claro está, tengan igualdad de capacidad económica. En otras palabras, si una persona, que es el obligado directo a pasar la pensión alimentaria, no puede cubrir la pensión porque resulta afectarnos en su propio estado de necesidad por alguna deficiencia física o mental, podrías tú demandar a los, digamos, ascendientes de esta persona con la finalidad de que los abuelos sean los encargados de que cumplan esta pensión alimentaria previamente fijada. Es un trámite, pero también lo puedes hacer porque así lo dice la normativa peruana. ¿Cuándo se solicita la inscripción como deudor alimenticio? Nos comenta. Bien, aquí muchas veces se vende este paquete del REDAM, ¿no? Registro de Deudores Morosos, se vende como algo excepcional, como algo espectacular. La verdad, les soy bien sincero, yo tengo muchos reparos con ese tema, porque a veces cuando se vende algo tan bonito, se piensa que se logra en forma inmediata y esto no es así. Lo que va a suceder es lo siguiente. Tú igual, para lograr que el demandado sea escrito en el registro de deudores morosos, tendrás que esperar todo el procedimiento hasta tener tu sentencia consentida de ejecutoriada, es decir, que no haya apelado al demandado o que luego de haber apelado ya se hayan resuelto todas las instancias y recién cuando regrese al juzgado inicial podrás ejecutar tu pensión que se ha fijado, ¿sí?
Por eso le digo, consentida que no ha apelado o ejecutoriada cuando ya pasó ese trámite de la apelación. Una vez que llegue a eso, pregunta, ¿yo ya puedo escribir al registro de deudores morosos al demandado? No, todavía no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, después de la sentencia ya firme, tendrás que presentar tu propuesta. Punto 1, propuesta de pensiones no pagadas. Punto 2, ¿qué sucede con esta propuesta? Esta propuesta se emite una resolución donde tiene en cuenta tu propuesta y basado en el 568 del Código Procesal Civil se va a notificar precisamente a la parte demandada para que diga si está de acuerdo o no con la propuesta presentada. Y basado en ello, precisamente, lo que va a pasar es que este obligado va a absolver o no, no importa, igual el tiempo va a transcurrir. Luego de ello, tú vas a presentar un escrito donde dices, porque ya pasaron los 3 días que le dieron al demandado y ante la no observación realizada, solicito que, en base al 568 del Código Procesal Civil, se indique al secretario del juzgado, a través de su sistema Interleg, que calcule los intereses y el capital de este periodo de tiempo de propuesta de pensiones de vengadas no pagadas que yo he planteado, ¿sí? O en todo caso, si el secretario no está capacitado para ello, que se remita al equipo pericial del juzgado para que ellos calculen el capital y los intereses del periodo de tiempo de pensiones de vengadas que he presentado. Pregunta, ¿con eso ya puedo escribirlo en REDAN? No, todavía no. Lo que va a pasar es se va a enviar al secretario o al área pericial y se va a hacer el informe pertinente. Una vez que se haga el informe pertinente va a regresar. Al regresar, el juzgado emite una resolución donde dice, le pongo en conocimiento a la parte demandante y le pongo conocimiento a la parte demandada del informe pericial. Y le doy 3 días para que digan si están de acuerdo o no, si tienen algún tipo de observación. Pasados los 3 días, precisamente, tú vas a solicitar, debido a que la parte demandada no ha dicho nada, tú vas a solicitar la aprobación de este informe pericial. Una vez que solicitas la aprobación en paralelo con otro CIVIG, digamos, para los abogados litigantes me entenderán, es un pedido adicional al pedido principal en el escrito, vas a solicitar que se le requiera, una vez aprobado en el principal, se le requiera bajo percibimiento de ser inscrito en el registro de deudores morosos, ¿sí? Por no haber pagado ese monto. Ahora, básicamente va a salir una resolución donde va a salir la aprobación ante la no observación del demandado, la aprobación del informe pericial o el informe dado por el secretario y adicionalmente se le va a requerir el pago en el plazo de 3 días bajo percibimiento de inscribirse en el registro de deudores morosos. Una vez notificado, pasan los 3 días, vas a presentar un escrito donde dices, ejerciendo el apercibimiento decretado por la resolución anterior, solicito que se inscriba el demandado en el registro de deudores morosos alimentarios. Con eso, luego de eso va a salir unos oficios dirigidos precisamente para lograr la inscripción. Toma los oficios y lo inscribes. Es decir, has hecho todo un proceso judicial donde va a tener una sentencia ejecutoriada o consentida que te pudo haber tomado 2 años, 3 años. Luego de eso vas a presentar tu propuesta, vas a seguir todo el procedimiento que te he mencionado, que te puede tomar unos 6 meses a 1 año y esto es, ¿sí? Para luego lograr recién el registro de deudores morosos. Es decir, lo hermoso del registro de deudores morosos no sucede así, sucede después de todo este tiempo. Ahora, ¿cuál es el perjuicio para una persona que no le interesa pagar la pensión alimentaria, que no le interesa sacar créditos bancarios, que le importa, digamos, no le importa nada quedar mal frente a la sociedad? ¿Cuál es el perjuicio para esa persona que está inscrita en el registro de deudores morosos y no tiene ninguna de las perspectivas que te he mencionado? Nada, no le interesa. Ah, ¿quieres escribirme? Inscríbeme y ya está. Me escribiste, qué bien, y estoy inscrito y no me importa que me hayas escrito, igual no te pago. Pregunta, ¿qué vas a hacer ahora si no te pago? ¿Quedas tranquila, quedas tranquilo con el hecho de haber logrado que se escriba? No, ¿por qué no te pagó? En otras palabras, este registro de deudores morosos llama y jala mucho la atención a aquellas personas que efectivamente tienen la posibilidad de sacar créditos. Y tienen posibilidad de sacar créditos es porque pueden tener capacidad económica. Y tienen capacidad económica es porque pueden pagar. En otras palabras, aquellas personas que pueden pagar, pagarán y no estarán inscritas en el registro de deudores morosos. Pero en el registro de deudores morosos están aquellas personas que no pueden pagar ni pueden pedir préstamos. Entonces no les interesa, no les importa. En consecuencia, te lo digo abiertamente, no tiene mucha, digamos, consecuencia ideal para ti.
La consecuencia ideal vendría a ser, muchas veces yo he llegado a esto, ¿sabes qué? Si no me pagas, vas a la cárcel. ¿Y eso cómo lo logro? Después de todo este procedimiento, cuando yo coloco ese primer otro sí, digo, se requiera en el plazo de 3 días bajo procedimiento de denuncia penal, ahí recién los angelitos preocupados, los obligados, los demandados, recién dicen, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi billetera? Voy a pagar porque no quiero ir a la cárcel. Recién allí reaccionan. Claro, pasó un buen tiempo, pero ahí logré el cobro. Y es lo que me viene pasando constantemente, lamentablemente, cuando más allá de que yo haya solucionado el tema en conciliación, a veces hay falencias, hay incumplimiento de pago, hay por ahí otra carga familiar o lo que fuere, o deseos de ya no cumplir la obligación alimentaria y tengo que llegar a estas instancias. Es decir, yo no confío mucho en el REDAM, confío más en el tema de la denuncia penal. ¿Qué aspectos positivos sin perjuicio de eso tiene el REDAM? Básicamente, según la normativa, modificaciones, nos dicen que si estás inscrito en el registro de deudores morosos, la parte, en este caso el obligado, ya no podrá oponerse al tema de un viaje al extranjero si tú quieres solicitar el permiso. Pero ojo, por más que la norma diga eso, no impide que tú tengas el deber de acudir al juez a que te autorice. Es decir, si el papá de tu hijo ya está registrado en el registro de deudores morosos y no, de alguna manera, no pasa la pensión y está registrado como tal y no te quiere dar el permiso, no quiere decir que tú puedes viajar por ti misma, no. Igual tienes que acudir a juicio, solamente que él no se va a poder oponer en el marco de ese proceso judicial. Ese es el único aspecto positivo, digamos, para la parte demandante que considero que puede tener el registro de REDAM, pero para cobrar no lo aconsejo, no es el camino ideal. Bien, doctor, recordar a todas las personas que están conectadas que nos pueden realizar sus preguntas en vivo para que el docente sea quien las responda. Tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál es el procedimiento del proceso de alimentos cuando hay una apelación? Bien, acá hay un aspecto interesante porque es una situación muy particular. ¿Qué sucede? En ese aspecto, el CPC tiene una excepción. ¿Qué sucede? Todas las sentencias, y pues hago la pregunta a aquellos estudiantes de Derecho, abogados que me están observando, les digo, toda sentencia, cuando es apelada, es conseguida con qué efecto, suspensivo o sin efecto suspensivo. Es decir, cuando apelo la sentencia, ¿se tiene que ejecutar o todavía no? En la mayoría de los casos, en el 99.9% de los casos, esa sentencia, esa apelación sobre la sentencia es conseguida con efecto suspensivo, es decir, que la sentencia no puede ser ejecutada sino hasta que se resuelva la apelación. Sin embargo, el CPC, el Código Procesal Civil, se ubica en una sección muy particular y nos dice, en materia alimentaria, se puede solicitar la ejecución anticipada de la sentencia a pesar de que ésta ha sido debidamente apelada. Por lo tanto, podrías tú solicitar la ejecución anticipada de la sentencia a pesar de que el demandado pueda interponer una apelación correspondiente conforme a su derecho. Siendo así, ¿qué va a pasar? El expediente principal va a ser enviado al juzgado especializado, que es la segunda instancia en temas alimentarios, mientras que en el juzgado de paz letrado se va a aperturar un cuaderno especial, que es el cuaderno de ejecución anticipada, un cuaderno diferente, que se va a hacer la tramitación de ese procedimiento en paralelo con la apelación que se está dando. Eso de conformidad con lo dicho por el Código Procesal Civil. Entonces, sí es posible hacer eso, no hay ningún inconveniente al respecto. Doctor, ¿y cuánto es el porcentaje de ingresos que tendría que pasar el demandado en caso fuera trabajador independiente? Bien, primero, la ley nos señala lo siguiente. El máximo que se establece como pensión alimentaria de una persona, es decir, como obligación alimentaria de una persona, es el 60% de sus ingresos. Sea dependiente o independiente, el 60% de sus ingresos. Ahora, si me preguntan a mí, doctor, pero él es independiente, ¿cuánto le puedo atacar? La respuesta surge es hasta el 60% de los ingresos. Doctor, pero no sé cuánto gana. Ahí está el inconveniente, en el tema probatorio. ¿Sí? La ley te coloca un parámetro, pero la ley jamás te va a decir dónde conseguir la prueba. Ese ya es trabajo tuyo de conseguir la información para que tu abogado pueda trabajar. Por lo tanto, si tú me preguntas cuánto puedo solicitar de pensión a un independiente, yo te digo, ¿cuánto puedes probar que gana? Si no puedes probar que gana, mínimamente tendrás que tomar en cuenta el mínimo vital, porque básicamente, sea profesional o no, debe ganar el mínimo vital, y eso va a ser tu base. Si puedes demostrar otras cosas, genial. Doctor, ¿y cuáles sugerencias sobre las pruebas? Bueno, yo le sugeriría
En todo caso, ¿cuál es el común error de los varones? De los varones, o sea, de las mujeres no tanto, de los varones. Primero, presumir. Ellos presumen mucho de sus viajes, de sus autos, de sus salidas, de sus gastos con amigos y lo publican todo en sus redes sociales. Muchas veces esas redes sociales me permiten a mí verificar que aunque el varón diga no tengo dinero, no gano mucho y demás, y lo vemos viajando a provincia, al extranjero, fotos, imágenes, gastos con terceras personas, y básicamente eso permite demostrar índices de riqueza, índices de capacidad económica del obligado. Eso me ayuda a mí, ¿sí? Punto segundo, le solicito al juzgado que oficie a SUNAT para que ellos informen sobre la declaración de impuestos anuales que puedan haber presentado estos demandados al momento precisamente de hacer sus declaraciones de impuestos. Doctor, él nunca gira recibos. Bueno, en todo caso, es una herramienta para. Adicionalmente, investigar y tratar de cubrir todos los espacios en el sentido de que solicito que se oficie al banco tal, donde yo creo que tiene una cuenta bancaria del señor, con la finalidad que me informe sobre el estado de fondos de dicha persona. ¿Sí? Y comenzar a atacarlo de diferentes maneras. Buscar, acudir a registros públicos y hacer una investigación sobre los bienes que pueda tener esta persona. ¿Con la finalidad de qué? De comenzar también a solicitar la inscripción o el embargo de esos bienes en caso él genere una deuda pendiente de pago. En otras palabras, tenemos que hacerlas de investigadores. Los abogados no tenemos tal vez la facilidad de investigar notoriamente temas que van más allá del ojo público, es decir, más allá de registros públicos, más allá de SUNAT, más allá de temas que cualquier persona podría obtener, no podemos investigar. Pero ustedes, como partes interesadas, que conocen a la persona, saben cómo evaden, saben su comportamiento, saben a dónde dirige su dinero, y eso es una información que solamente ustedes tienen de manera privilegiada. Así que, más allá del trabajo del abogado, también ustedes juegan su partido. A ver, Nando nos pregunta, si el obligado paga más voluntariamente de lo dispuesto por el juzgado, ¿ese pago se puede considerar como adelanto de pensión para meses que no se pagó? Bien, muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Yo cuando dicto mis clases, participo en estas conferencias o en entrevistas, yo siempre digo, no digo lo que yo pienso, lo que yo creo, sino digo lo que me ha pasado, ¿sí? En algún momento dado yo pensaba lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Me fijaron una pensión alimentaria de 100 soles, pero yo quiero mucho a mi hijo y quiero dar más, quiero darle 200, ¿sí? Quiero darle 200 soles. Y en ese momento yo decía, ¿sabes qué? Esos 200 soles, perfecto, 100 son para la pensión y 100 me está regalando. Al siguiente mes tienes que volver a dar tus 100. No es que ya adelantaste el mes que viene. Yo pensaba eso. Siendo sinceros, lo pensaba y lo sigo pensando desde el punto de vista moral. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal, si el demandado pasa una pensión alimentaria y lo deposita en una cuenta bancaria a nombre de la madre, que viene a ser la representante legal del menor alimentista, cuando se haga el cálculo de las pensiones no pagadas, se van a pedir los estados de cuenta de la madre. Y tranquilamente el obligado puede decir, ¿sabes qué? Ese dinero depositado forma parte de las pensiones que me estás cobrando. Y por lo tanto, si por allí hay un tiempo de escasez del demandado en el cual, por ejemplo, pasan 2 o 3 meses sin pagar, el demandado dirá, saca el estado de cuenta y lo excedente de este mes se aplique a ese periodo que no te pagué. De esa manera disminuyo mi deuda. Porque cuando vemos el ataque de la parte demandante, sacamos todo lo que tenemos al fresco, ¿sí? Ahora, pero el demandado me quiere dar algo para mi hijo, un regalito para mi hijo. Ah, perfecto. Si es regalo, recíbelo. Si es dinero voluntariamente entregado, que te lo dé, pero que no te deposite, que te lo dé en mano. Porque si te lo deposita, ya entra al juego de lo que te he mencionado previamente. Así que, igual, consejo para los demandados. ¿Quieren dar más dinero? Perfecto, denlo, pero deposítenlo, no lo den en mano. Porque con ese depósito van a salvaguardarse para tiempos de escasez conforme les he mencionado. Les menciono las dos perspectivas porque trabajamos en función de demandante y también trabajamos en función de demandado. Hay que analizar todas las perspectivas ahí, ¿sí? Y en caso el dinero sea dado en mano, ¿qué pruebas pueden ellos pedir? Bien. Primero, crea su error. ¿Qué sucede? Difícilmente, y eso son psicológicas, ¿no? Eso es psicología. Cuando una madre, que es usualmente demandante, recibe dinero en mano, difícilmente te va a firmar un recibo. Difícilmente, ¿sí? Punto 2. Si te lo firma,
no te lo firma conforme la firma de su DNI. En otras palabras, si quieres dar dinero en mano, es dinero del cual ya te despediste. ¡Chao! Ya está, perdiste. Porque ese recibo o no lo firma igual que su DNI o no te lo firma. ¿Sí? Básicamente no te va a servir de nada. Así que yo te sugiero, si quieres dar dinero en mano, porque por urgencia o demás, perfecto, dalo, pero sencillamente ya despídete de ese monto. Si tú quieres dar un regalo, compra el regalo. ¿Sí? Te sugiero eso. Si quieres dar más, deposítalo. Pero dinero en mano básicamente es dinero inexistente. Ok. ¿Y se puede buscar algún tipo de prueba, ya sea por medios escritos, WhatsApp o una llamada de repente grabado, o eso ya viene a ser algo ilegal? Bien. Primero, muchas veces me preguntan, quiero presentar WhatsApps, quiero presentar correos, notas de voz. En lo personal, esas conversaciones son en el estricto privado de las partes y por lo tanto no tienen fuerza, no tienen fuerza legal de alguna manera para ser utilizadas en el camino. Es cierto que muchas veces la presentamos, pero formalmente no es una prueba oficial, categórica, que demuestre cualquier tipo de pagos, ¿sí? Y por lo tanto, la madre puede decir, sí, yo te escribí eso pensando que me ibas a dar, pero al final no me diste. Es palabra contra palabra y al final no resulta nada creíble. Por lo tanto, sugerencia aparte, bancaricen todo. Todo a través de bancos, depósitos o consignaciones judiciales. ¿Estamos? Perfecto, doctor. Amilcar Yufran nos dice, doctor, en el delito de omisión a la asistencia familiar, al llevarse un proceso inmediato, ¿se afecta el derecho de defensa del imputado? Ah, bien, vamos al aspecto penal. Bueno, primero, zapatero tu zapato. Yo no soy penalista, ¿sí? No soy penalista, así que no puedo ingresar a aspectos estrictamente procedimentales. Pero yo sí le digo algo. Más allá de la modalidad del proceso o el tipo del proceso penal, sí mencionar que en ningún momento se afecta la del derecho de defensa del demandado o del procesado. ¿Por qué? Porque, ojo, hemos llegado a la denuncia penal después de años de estar peleando en la vía civil. Es decir, no se llega directamente a la vía penal, sino que poco a poco debo ir avanzando. Y por lo tanto, alegar que el demandado no ha sido debidamente notificado, no tiene derecho de defensa, la verdad, en lo personal, para mí es un caso error. El demandado tuvo todo el tiempo necesario para saber que se le va a tener que obligar a pagar la pensión que se fije. Por ese motivo, para evitar llegar a denuncia penal, yo siempre aconsejo a mis patrocinados. ¿Sabes qué? El proceso judicial puede demorar 5 años. Más allá de lo que demore, por favor, anda haciendo su chanchito. Porque la pensión que se fija en sentencia va a ser aplicable desde el momento en el cual fuiste notificado con la demanda. Y en consecuencia ya va a haber una gran cantidad de dinero que vas a tener pendiente de pago. Así que no digas que no te avisa, la norma ya te dice lo que lo tienes que hacer. Si no lo quieres cumplir, es un tema de irresponsabilidad tuya. No le eches la culpa al sistema legal. Amilcar nos pregunta, doctor, si una persona terminó de estudiar una carrera y no ejerce y estudia otra carrera, ¿tiene que seguir recibiendo alimentos? Bien, entiendo que te hace referencia, Amilcar, a un tema de una persona mayor de edad, ¿cierto? Una persona mayor de edad. Es decir, hasta la mayoría de edad, pasado los 18, puedes percibir pensión solamente hasta los 28 años, siempre y cuando estés cursando un oficio en forma exitosa o un estudio en forma exitosa. Ahora, la pregunta que me hace Amilcar es interesante. Me dice, estudia una carrera y no ejerce y luego estudia otra. Entiendo que está dentro del rango de la edad de 28 años, menos de 28, entiendo. Primer punto. Segundo aspecto, ¿es exitoso o no? El hecho de ejercer la carrera que estudió o no ejercer, ¿cambia el ámbito de éxito? Pensemos. Ante ello, yo respondería, pregunta, ¿cuáles las notas que esta persona sacó durante su etapa de estudiante? ¿Cuáles son las notas? ¿Son positivas? Si son positivas, cumplió, es exitoso. Cumplió su calidad de estudiante en forma exitosa. Sacó su título en forma exitosa. Genial. Que no la ejerza es otro tema. Hay muchas personas que son profesionales y no ejercen su carrera. ¿Por qué? Porque están llevando un máster en el extranjero y aún son menores de 28 años. Tranquilamente esas personas no tienen con qué comer, no tienen con qué vivir porque no trabajan, están estudiando. Y merecen seguir siendo apoyados porque la ley así lo establece. Por lo tanto, el hecho de que esta persona no ejerza su carrera no quiere decir que no sea exitosa.
Al contrario, está capacitándose aún más en otra carrera distinta, pero va a tener 2 carreras en su momento. Eso no quita el grado exitoso. El grado exitoso va a tener en cuenta las notas que tuvo esta persona al momento precisamente de terminar su carrera. Eso habría que evaluarlo. Nando nos pregunta si el obligado está en el extranjero, pero fijó domicilio procesal, no varió domicilio ni comunicó su viaje al juez. ¿Procede un proceso de aumento de pensión y o liquidación? A ver, vamos acá. Primero, el tema de la liquidación de la pensión alimentaria, es decir, la liquidación de las pensiones no pagadas, se da en el marco del mismo proceso judicial, ¿sí? Es decir, yo tengo aperturado un proceso de alimentos, ¿sí? Y yo llego a una sentencia consentida ejecutoriada y continúo mi etapa de ejecución. Esa es la liquidación. En otras palabras, si ya se ubicó en la tramitación del expediente, se ubicó al demandado en un domicilio real o procesal y no lo ha cambiado, igual lo voy a seguir notificando ahí. No hay problema porque es parte del mismo proceso judicial. Pero si tú quieres demandar el aumento de la pensión alimentaria, se hace en un nuevo proceso judicial. Si es un nuevo proceso judicial, tendrás que nuevamente ubicar la dirección del demandado. Y si el demandado está en el extranjero, sugiero la siguiente estrategia. Tú lo que vas a hacer es sacar la ficha de RNIEC del demandado y vas a notificarlo en la dirección que aparece en el DNI, punto 1. Adicionalmente a eso, vas a señalar que presentas un movimiento migratorio y vas a decir, aparte de esta dirección que está en el DNI y viendo que está en el extranjero, declaro bajo juramento que no conozco la dirección del demandado. Con eso vas a solicitar que se nombre un curador procesal, con la finalidad de que el proceso continúe aún en ausencia del demandado. Doctor, pero si está en ausencia, ¿cómo voy a pagar? ¿No me sirve de nada? No, sí te sirve. ¿Sabes por qué te va a servir? Porque tu intención, tú sabes que está en el extranjero, va a ser muy difícil que puedas cobrar. Pero ya teniendo una sentencia, puedes tener, o una medida cautelar, puedes solicitar el impedimento de salida del país del señor. Si en algún momento dado él recapacita, como muchos varones pasa, llegan a una edad determinada y dicen, quiero ver a mi hijo porque no lo he visto hace tiempo, y vuelve a Perú, ya no va a poder salir después. Y con eso lo agarraste, lo amarraste y vas a poder continuar con la ejecución pertinente. Pero para eso tienes que hacer el proceso judicial. Te sugiero hacerlo a pesar de las dificultades. Sobre todo teniendo en cuenta que la parte alimentista, en este caso la parte demandante, no tiene que pagar necesariamente un abogado ni tampoco tiene que pagar aranceles judiciales. Alex nos dice, en el proceso de prorrateo, ¿qué juez es competente y quién debe solicitarlo? Si el obligado tiene 2 sentencias de alimento de 2 demandantes y entre las 2 sentencias exceden al 60%. Bien, este tema de la competencia es interesante en el caso de prorrateo de alimentos. Para ubicarnos un poco, prorrateo de alimentos quiere decir que, por ejemplo, yo tengo, como bien pone Alex en su caso, yo tengo 2 pensiones fijadas por conciliación o por sentencia, por cualquiera de las vías, y a la sumatoria de ambas pensiones superan lo que por ley está exigido como máximo, como tope de la pensión alimentaria a ser fijada, el 60%, ¿sí? Supera, digamos que tengo 40 y 40, ¿sí? Tengo 80, superó. A partir de ello, yo interpongo mi demanda de prorrateo. ¿Ante qué juez? Primero, juez paz letrado. Segundo, territorio. Ante el primer juez que me notificó por primera vez con una demanda de alimentos. Es decir, Alex me plantea 2 procesos judiciales previos. Uno, digamos como ejemplo, ¿no? Uno en Chiclayo y otro en Lima, por ejemplo, ¿sí? Me pregunta hacia Alex sería, ¿cuál de los 2 jueces me notificó por primera vez una demanda de alimentos? ¿El de Chiclayo o el de Lima? Si la respuesta de Alex es el de Chiclayo, pues entonces yo tendré que hacer mi demanda de prorrateo de alimentos en Chiclayo. Si la respuesta de Alex es en Lima, debo hacerla en Lima. Es decir, está en función del primer juez que me emplazó con la demanda. Ahora, doctor, una consulta. ¿Y si tengo 2 procesos judiciales y tengo una conciliación? Es decir, tengo un obligado que tiene 3 obligaciones. Una fijada por conciliación y 2 fijadas en proceso judicial. Y por cierto, la conciliación fue hecha en el año 2000 y los procesos judiciales fueron posteriores, es decir, año 2002, 2004. ¿Dónde demando? ¿Demando donde se hizo la conciliación? ¿O qué hago? Ante eso, nuevamente reitero, ante el juez que te emplazó por primera vez una demanda de alimentos. La conciliación no hay un juez de por medio. Entonces vamos al segundo tiempo, al segundo juez, el de 2002. Si él fue el primero que te emplazó, ante ese juez será.
Siempre tenga en cuenta esos parámetros que, si más no recuerdo, están en el Código Niños Adolescentes o en el CPC, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por su tiempo y a todas las personas por realizar las preguntas y sintonizarnos. Recordarles que el día de mañana empezamos con nuestro diplomado 100% práctico en género, violencia familiar y delitos contra la libertad sexual. Puedes inscribirte y llevarte un libro totalmente gratis. Muchas gracias, doctor Juan Carlos del Águila, por su tiempo. Bien, más que nada agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Y efectivamente, vamos a estar el día de mañana, se me ha permitido dar la clase introductoria, el día de mañana en temas de violencia. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde hablando estrictamente de temas de violencia familiar. Así que espero también se puedan conectar, poder seguir conversando. Y como siempre, yo dejando un poco la apertura a todos aquellos, algunos alumnos míos se han conectado, algunos son los que han preguntado también según he estado viendo. Y siempre a ellos les digo, yo recibo cualquier pregunta, ya sea por las redes sociales de ICJ, o también a mi número de WhatsApp. Tranquilamente me pueden escribir. Si por ahí no alcanzaron a hacerme alguna interrogante, lo pueden hacer. Y les dejo mi número: 987-419561. Repito, 987-419561. Por favor, los que tienen consultas, escríbanme. No me llamen. Los que llaman son los clientes. Es otro tema, ¿sí? Pero mis alumnos, estudiantes de Derecho o personas interesadas pueden escribirnos al WhatsApp de mi estudio, que es el número que les he precisado, para poder atender sus consultas en forma gratuita y directa y poder ayudarlos a desarrollarlos en su querido camino a conocer más del ámbito de Derecho de Familia y Sucesiones. Dios me los bendiga, que tengan buen día. Muchas gracias a todos y recordarles que todos nuestros diplomados presenciales están con una promoción de pronto pago, además de un libro totalmente gratis. Muchas gracias, hasta luego.